Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Historias de un primate bípedo, peludo y que habita en el bosque han persistido durante años en Norteamérica. Antes de que comenzaran a circular los relatos del misterioso hombre mono entre los nuevos pobladores del oeste de Estados Unidos en el siglo XIX, la mayoría de las tribus nativoamericanas ya tenían sus propias leyendas sobre la enigmática criatura. Sasquatch, o pie grande como se lo conoce, es avistado más comúnmente en la parte del noroeste pacífico de Norteamérica, en donde aún hay densos bosques de pinos sin explorar. Sin embargo, también se han reportado avistamientos en lugares muy distantes de esa región. Los que lo han visto lo describen generalmente como una criatura bípeda, bastante más grande que el hombre promedio y completamente cubierto de pelo café oscuro o rojizo. Aunque la comunidad científica sigue siendo muy escéptica, hay mucha gente que afirma haber visto algo semejante a un hombre simio que deambula por las profundidades de los bosques de Estados Unidos y Canadá. La mayoría de estos testigos fueron escépticos en algún momento, hasta que un encuentro inesperado con esta criatura les obligó a cambiar de parecer. Una de estas personas fue Mike Woolley. En el año 1981 se encontró cara a cara con un animal desconocido y furibundo, y esa experiencia lo cambió para siempre. Mike vivía en el pueblo de Many, en el estado de Luisiana. Desde muy pequeño iba de cacería con su padre y el bosque era como su segundo hogar. Decir que era un entusiasta de la caza era poco. Él salía de cacería en todo momento libre que tenía, antes de ir a trabajar, después de salir del trabajo, en sus días libres, en los fines de semana y en todos los feriados. Ese día sábado de 1981 alistó sus cosas con la ayuda de su esposa Jackie y partió en su camioneta. La estacionó a un lado de la carretera a la entrada del bosque y se bajó. De ahí caminó por un viejo sendero de leñadores que en épocas pasadas había sido utilizado para transportar la madera cortada. Caminó casi 1 kilómetro por el angosto camino de tierra hasta llegar al corazón del bosque. El aire tenía una fragancia dulce y agradable. Era una combinación de pinos, cedros, robles y flores silvestres. Mientras caminaba por el sendero, podía escuchar el canto de los pájaros y los sonidos de los insectos que típicamente habitan en el bosque. Todo el lugar era hermoso. Al final del sendero, Mike había construido una torre de cacería que medía unos 3,5 metros de altura y desde ahí arriba tenía una mejor visibilidad de toda el área. Podía ver si se acercaban venados o cualquier otro animal. La torre estaba hecha de tubería de acero con una escalera para accesarla y un asiento arriba. Era bastante resistente. Estaba recostada contra un árbol y la había sujetado al tronco con una cadena gruesa para que no se resbalara. Mike subió ágilmente a la torre y se sentó. Era un día bastante frío, como de 1 grado centígrado, pero la temperatura era perfecta para la caza de venados. Llevaba cerca de 1 hora de estar ahí sentado cuando repentinamente una cierva irrumpió entre los árboles y cayó acostada al pie de la torre. Estaba empapada y se veía exhausta. Respiraba con dificultad como si hubiera estado corriendo o tratando de escapar de algo. Mike pensó que quizás algún venado grande la perseguía y preparó su escopeta. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el bosque se había sumido en un silencio total. Ya no se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos. Era inquietante y Mike sabía que algo estaba pasando. Comenzó a mirar a todo su alrededor, examinando visualmente toda el área y buscando alguna señal del venado. Y entonces, en el silencio del bosque, comenzó a escuchar el crujido de las hojas y el sonido de ramas quebrándose. De pronto vio de reojo que algo se movía entre los árboles como a unos 15 o 20 metros de distancia. Pudo ver que era algo grande, de color negro,
y parecía tratar de esconderse detrás de un árbol. Al principio pensó que se trataba de un oso, pero al observarlo mejor se percató de que no lo era, porque los osos tenían las patas muy cortas en proporción al cuerpo. Sin embargo, este animal tenía extremidades largas como las de un hombre, pero estaba todo cubierto de pelo negro. Mientras Mike lo miraba y trataba de identificar a la criatura, se dio cuenta de que el animal también lo observaba a él. Después de mirarlo por unos momentos, Mike dedujo que se trataba de un gorila. Quizás se había fugado de algún zoológico o de un circo ambulante de esos que solían visitar la zona de vez en cuando. Pero rápidamente se acordó que no había zoológicos en la zona. Y además era diciembre y los circos no acostumbraban presentarse en invierno. Mike calculó que este animal medía más de 2 metros de altura y tenía un peso de unas 450 o 500 libras aproximadamente. No tenía idea qué podría ser. Tal vez era algún hombre salvaje. Él había leído historias sobre hombres salvajes. O posiblemente era alguien disfrazado. Ambos seguían mirándose el uno al otro sin moverse. Mike había escuchado hablar de Pie Grande, pero no creía en su existencia para nada. Pensaba que Pie Grande era un truco de cine que hacían allá en California. Esto tenía que ser alguien que se había puesto un traje de gorila para tratar de asustarlo. Mike comenzaba a perder la paciencia y le gritó que se quitara ese traje ridículo. La criatura lo seguía mirando. A Mike se le ocurrió que posiblemente era alguien que trataba de asustarlo para que dejara de cazar y abandonara el área. A veces los cazadores solían ser egoístas y no querían competencia. «Quítate esa máscara», le gritó Mike. «Yo tengo permiso de cacería». Seguidamente levantó su rifle en dirección a la criatura para ver por el visor. El arma tenía una mira telescópica de gran alcance y Mike miró a través de ella al animal. Al hacerlo, pudo verle la cara con gran detalle. No estaba preparado para lo que vio, y lo que vio lo aterrorizó. No era ni un oso ni un gorila, ni un hombre disfrazado. Lo que tenía enfrente era un animal muy real y tenía una cara alarmantemente parecida a la de un humano. Le pudo ver claramente los ojos, negros azabache. También le vio las pestañas y las fosas nasales que se movían a lo que respiraba. Además, podía ver el vapor que le salía de la nariz al respirar por el frío que hacía. Mike apenas podía moverse a causa del terror que sentía. El animal se enfureció al ver que Mike levantó su arma. Empezó a gruñir y a golpear rítmicamente los árboles que lo rodeaban con sus puños. Su furia era evidente en sus ojos y en sus movimientos. Cada vez se mostraba más inquieto y agresivo. Mike se dio cuenta de que no tenía otra opción que huir, pero se sentía casi paralizado del miedo. Aún así logró deslizarse hacia abajo por la torre sin perder de vista al animal. Al llegar al suelo, vio cómo la criatura le enseñaba los dientes, notablemente planos y grandes, y los chasqueaba con furia. Mike comprendió que tendría que enfrentarse a este animal para poder escapar, y sabía que solamente tendría una oportunidad. Alzó su rifle y buscó el blanco en el visor. La criatura, al sentirse amenazada por el arma, emitió un rugido que sacudió todo el bosque. Era como el rugido de un león, pero amplificado por 100. Mike jamás había escuchado algo igual y las rodillas le temblaban. Y de pronto escuchó un silbido agudo que venía desde el lado norte del bosque. El animal que tenía enfrente giró su cabeza y miró brevemente en dirección al sonido y luego volvió a enfocar su mirada sobre Mike. Y entonces comenzó a hacer el mismo silbido, claramente en respuesta al otro. Mike había escuchado ese sonido toda su vida, pero siempre había pensado que era algún tipo de pájaro que habitaba en el bosque. Ahora se dio cuenta de que no era un pájaro y que había otra de estas criaturas a menos de 100 metros de distancia.
se estaban comunicando entre sí. Y entonces Mike escuchó que el otro se aproximaba. Podía oír sus pisadas en el silencio del bosque y podía sentir que el suelo se estremecía a medida que se acercaba. También sabía que lo matarían si lo alcanzaban. Su camioneta estaba estacionada casi 1 kilómetro de ahí. Tendría que correr y alcanzarla si quería seguir con vida. Su instinto de supervivencia se activó y comenzó a correr por el sendero hacia su camioneta lo más rápido que podía. No tenía duda de que al verlo correr, el animal vendría tras él. Pero además de esto estaba alarmado porque no sabía dónde estaba el otro. De pronto comenzó a escuchar ramas que se quebraban detrás de él como si alguien corriera entre la maleza, quebrando y aplastando todo lo que estaba en su camino. La criatura lo seguía, pero no por el sendero, sino por el bosque. Mike sabía que un hombre normal no podría correr por el bosque de esa manera, ya que estaba lleno de árboles nativos que tenían espinas que parecían dagas. Cualquier persona terminaría cortada severamente si trataba de correr entre esos árboles. Pero esta criatura no solamente corría, sino que también los quebraba y los desbarataba como si fueran palillos. Aunque Mike avanzaba por el sendero despejado y la criatura corría entre la vegetación y los obstáculos, no demoró en alcanzarlo, y Mike pronto lo pudo escuchar corriendo paralelo a él. Oía su respiración fuerte y los gruñidos que hacía. Claramente la criatura estaba tratando de adelantarse para luego cortarle el paso en una maniobra de flanqueo que requería de bastante inteligencia. Mike no sabía si iba a poder llegar a su camioneta y aún no sabía dónde estaba el otro animal. Por fin vio la camioneta estacionada donde la había dejado al final del sendero, pero ahora tenía otro problema. Tendría que detenerse para quitarle el seguro a la puerta de la camioneta y luego abrirla. Esto significaba darle la espalda por unos momentos al animal. Si demoraba mucho, de seguro lo alcanzaría. A unos pocos metros de la camioneta, Mike se dio vuelta para mirar atrás suyo. Quedó horrorizado al ver que la criatura venía corriendo y estaba a escasos metros de él. Decidió dispararle. Era su única oportunidad. Levantó la escopeta y ni siquiera miró por el visor. Sin pensarlo 2 veces, apretó el gatillo y disparó a ciegas confiando en su habilidad. El proyectil impactó contra un árbol, haciéndolo estallar en 1000 pedazos que cayeron como lluvia en el suelo. La criatura estaba a solo unos centímetros del blanco, tan cerca que algunos fragmentos le rozaron el pelaje. Eso lo frenó por un momento, lo justo para que Mike desbloqueara la puerta y se metiera en la camioneta. Pero el estruendo no lo intimidó. Era como si hubiera sido una escopeta de balines. El animal seguía rugiendo de rabia. Mike apenas había cerrado la puerta cuando lo vio lanzarse tras él de nuevo. Y entonces, desde la oscuridad del bosque, surgió el otro. Había estado persiguiéndolo en silencio junto al primero, oculto entre las sombras. Mike arrancó la camioneta y comenzó a coger velocidad. Por el espejo retrovisor pudo ver que ambas criaturas seguían corriendo tras la camioneta. No fue sino hasta que alcanzó una velocidad más alta que los perdió de vista. Cuando Mike por fin llegó a su casa, su esposa Jackie enseguida notó que algo había sucedido. Él se veía diferente, retraído. No quería hablar con nadie de lo ocurrido y no quería salir de cacería. Por varias noches tuvo pesadillas y despertaba gritando. Cuando por fin se lo contó todo a Jackie, ella estaba estupefacta. No creía en esas cosas, pero al mismo tiempo Mike jamás le había mentido. Si él se lo decía, tenía que ser cierto. Él no era una persona que hacía ese tipo de bromas. Como una semana después, Mike le pidió a su amigo Wayne que lo acompañara al lugar donde había visto a la criatura para traer de regreso la torre de caza que había construido. El material era caro y no quería perderlo. Pero cuando llegaron, encontraron la torre toda torcida y destrozada. Aún estaba la cadena gruesa que la sujetaba al árbol,
pero los tubos habían sido doblados como si fueran fideos y estaban envueltos con 2 vueltas alrededor del tronco del árbol. Mike sabía que se requería de una fuerza extraordinaria para doblar esos tubos de acero. Claramente, algo no lo quería ni a él ni a su torre en esa zona. No volvió a regresar por ahí. Mike ha contado su historia en varios programas de televisión, incluyendo el programa llamado Terror en el Bosque. Interesantemente, él no ha sido el único en ver a estas criaturas en esa misma zona. Se han reportado avistamientos entre varios de los vecinos que viven en propiedades que colindan con ese bosque. Con el tiempo, Mike llegó a ser una de las personas más respetadas en la comunidad de investigadores de Pie Grande y frecuentemente daba entrevistas. Este incidente en 1981 no fue el único avistamiento que tuvo. Lamentablemente, Mike Woolley murió repentinamente en el año 2019 de un ataque al corazón, solo días después de grabar el episodio para el programa Terror en el Bosque.